Hace 2 días, el expresidente Álvaro Uribe había denunciado en su cuenta de Twitter la barrida que se dio en los últimos meses en el Ministerio de Salud, donde se estima que han salido alrededor de 150 funcionarios que al parecer no son de la línea de Gustavo Petro. En este caso, los funcionarios que salieron de la cartera de salud eran considerados expertos en varios temas que maneja el ministerio y algunos de ellos llevaban décadas y habían superado el paso de varios gobiernos de turno. La orden de despedir a estos funcionarios habría provenido directamente de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien desde hace unas semanas viene promoviendo el acabar de un solo tajo con todas las EPS y hacer una reforma a la salud, volviéndola estatal estilo el viejo Seguro Social y Cajanal. A propósito del tema, el representante por el Centro Democrático, Andrés Forero, hace algunas semanas había desenmascarado a la ministra Corcho cuando en un debate de control político la desmintió y con cifras en la mano hizo ver que estaba a punto de cometer uno de los peores errores que este gobierno insiste en hacer, y es acabar con un sistema de salud que bien que mal tiene casi el 100% de cobertura en Colombia y tiene cifras muy favorables. Veamos paso a paso cómo desmintieron a la señora Corcho, que parece no dar su brazo a torcer en este 2023 y continúa en su empeño de acabar con la salud en Colombia. Veamos. Aquí tenemos un video suyo donde este es uno de sus argumentos reiterativos para tratar de desacreditar nuestro sistema. Usted dice que las EPS le adeudan al sistema 20 billones de pesos. Realmente es un poco más, como vamos a ver, pero yo les pido que pongan aquí este audio de la ministra. Ese recurso que es público no necesariamente, si entra la EPS, quiere decir que vaya a financiar la salud. Las cifras son elocuentes. Hay enormes deudas de clínicas y hospitales que reportan que más de 20 billones les adeudan por la prestación de servicios. Usted habla de 20 billones de pesos. Realmente, en la información que usted me da, en la respuesta al cuestionario que hicimos, son realmente 23.1 billones de pesos. Pero, ministra, esa es la media verdad. La otra media verdad es que cuando usted revisa la composición de esa cartera, cuando usted revisa la edad de esa cartera, usted se da cuenta que el 64%, ministra, prácticamente 14.9 billones de pesos, están en tiempos, hacen parte de la cartera corriente. Yo creo que eso es importante que se lo aclare a los colombianos, porque no son 22 billones así, que se lo adeudan desde hace muchísimo tiempo. No, el 14.9 billones, ministra, 64% hace parte de la cartera corriente. Esto, de hecho, también lo decía un informe que sacó la Superintendencia de Salud a finales del año pasado. Es una cifra muy similar, pero además, y esto lo decía CEMI, la Comisión Séptima de Senado, ministra, más o menos el 80% de la deuda más de 60 días está en este momento concentrada en aquellas EPS que han sido liquidadas o están bajo medida de vigilancia. Y una cosa, ministra, que ayer nos llegó una carta de ASEMI, nos hablan de que por cuestión o por concepto de presupuestos máximos hay 2.6 billones de pesos que la ADRES no le ha pagado en este momento a las EPS y que ellas no le han podido pagar en este momento a las IPS. Entonces, tenemos, ministra, 23.1 billones de pesos. Usted eso le resta los 15 billones de pesos más o menos que están en tiempos, están en términos, es cartera corriente, le quedan 8 billones de pesos y de esos 8 billones tenemos que 2.6 son responsabilidad del ministerio. Argumento suyo, ministra, el tema de las tutelas y las PQR. ¿Qué quiere decir? Cobertura total, pero no acceso total. Pues eso pasa en todo el país, Néstor. Es que mire las cifras de la superintendencia. Le estoy hablando de más de 700.000 quejas en Colombia. Por inatención, 35% donde estaba en riesgo la vida. La superintendencia de salud recientemente. Quejas ¿sobre cuántos pacientes? Somos 52 millones de colombianos, 52 millones de pacientes. Quiere decir, estamos hablando del 1 y pico % de quejas. No, pero es que estamos hablando de que eran vidas humanas, Néstor, a ver. Entonces, ministra, de acuerdo con que son vidas humanas y toda vida humana es invaluable, pero hay que mirar las cosas en perspectiva. Entonces, aquí tenemos el número de tutelas que se presentaron entre el año 2019 y el año 2022, ministra, 680.893, de las cuales el 23% más o menos, según la Defensoría del Pueblo, están relacionadas con la práctica oportuna de un procedimiento. Porque, y aquí yo creo que usted y yo vamos a estar de acuerdo, hay un problema de escasez de especialistas en el país, pero con lo que usted ha planteado no se resuelve. Pero, ministra, entonces 680.000, usted hace rato no volvió a hablar del tema de las tutelas, ha hablado ahora del tema de las PQRS que llegan a la superintendencia, pero miremos cuáles son las atenciones, ministras, que se están prestando al año en Colombia.
¿Por qué? Estas son cifras que usted me dio a mí. El último año, el año 2021, 449 millones de atenciones, ministra. Y de hecho, cuando uno hace un ejercicio de tutelas y PQRS de 2019, es decir, el año prepandémico, ministra, uno se da cuenta que las tutelas fueron 207.000, las PQRS fueron 752.987, para un total de 960.000, pero las atenciones, según la cifra que usted me da, ministra, son de 462 millones. 462 millones. Entonces, claro, obviamente hay que tratar de reducir el tema de tutelas, las PQRS al mínimo, que ojalá desaparecieran. Pero hay que mirar las cosas en perspectiva, ministra. Eso no hace parte, ni siquiera, mejor dicho, usted no representa ni siquiera el 1% de total de atenciones al año. Entonces, usted prácticamente dice que eliminando las EPS, como por arte de magia, se van a resolver todos los problemas en Colombia. Y cuando uno revisa, por ejemplo, dos regímenes especiales como el militar y de policía y el del magisterio, uno se da cuenta que la incidencia en términos proporcionales de las PQRS son mayores. Y no lo estoy diciendo yo, esta persona, él lo ha reconocido públicamente, no estoy diciendo nada extraño. Él dijo que votó por Gustavo Petro, ministra, y está preocupado por algunas de las propuestas que usted está haciendo.